Durante años te hicieron creer que un motor sucio solo se arreglaba cambiando piezas caras. Que si el coche perdía fuerza, tenías que meter dinero en el taller. Que si tiraba mal en frío, el problema era grave. La realidad es otra. Existe una solución que cuesta menos que un café, y casi nadie te la explica. Al final de este vídeo vas a saber exactamente qué hacer para que tu motor vuelva a respirar como el primer día, sin gastar una fortuna y sin depender de nadie que quiera venderte piezas que quizás ni necesitas. Vamos a hablar de algo que la mayoría de conductores ignora hasta que ya es demasiado tarde. Tu motor, con el paso de los kilómetros, va acumulando suciedad. No es una suposición, es física y química pura. El combustible no se quema al 100%, quedan residuos, y esos residuos se van pegando en sitios donde no deberían estar. Válvulas, inyectores, cuerpo de aceleración, colector de admisión. Poco a poco, sin que te des cuenta, el motor va perdiendo su capacidad de trabajar limpio. Y aquí es donde empieza el problema real. La mayoría de talleres, cuando ven un motor con síntomas de suciedad, no revisan primero lo simple. Van directos a sugerir un cambio de piezas. Es más rápido para ellos y, sinceramente, más rentable. Nadie te está mintiendo abiertamente, pero tampoco te están contando toda la verdad. Y esa diferencia, con el tiempo, te puede costar cientos de euros. Lo que vas a aprender hoy es por qué se ensucia un motor, cómo saber si el tuyo lo está, qué solución económica existe para revertirlo, cómo aplicarla de forma correcta y responsable. Y sobre todo, cuáles son los errores que la mayoría comete al intentar arreglarlo por su cuenta. Quédate hasta el final porque hay un detalle, casi al cierre del vídeo, que muy pocos conductores conocen y que puede alargar la vida de tu motor varios años. Empecemos por entender qué es realmente la suciedad dentro de un motor. Cuando hablamos de un motor sucio, no nos referimos a polvo por fuera. Hablamos de depósitos de carbón que se forman por dentro, en zonas donde el combustible se quema y circula. Imagina que enciendes una vela durante horas. Con el tiempo, se forma hollín negro alrededor de la llama. Dentro de tu motor pasa algo parecido, aunque a mucha más temperatura y presión. Ese hollín, en términos mecánicos, se llama carbonilla y se va acumulando en las válvulas de admisión, en los inyectores de combustible y en el cuerpo de aceleración, que es la pieza encargada de regular cuánto aire entra al motor. Un error común es pensar que esto solo pasa en coches viejos. No es así. Los motores modernos, especialmente los de inyección directa, son incluso más propensos a acumular carbonilla, porque el combustible ya no pasa por encima de las válvulas para limpiarlas de forma natural, como ocurría en los motores antiguos de inyección indirecta. Pero esto no es lo peor. Lo que casi nadie revisa es que esta suciedad no aparece de golpe. Se construye lentamente, kilómetro a kilómetro, durante meses. Y cuando finalmente notas los síntomas, ya llevas tiempo conduciendo con el motor trabajando peor de lo que debería. Ahora hablemos de cómo se nota esto en el día a día, porque aquí es donde la mayoría de conductores se confunde y termina gastando de más. Un motor con acumulación de carbonilla empieza a fallar en ralentí, es decir, cuando el coche está parado con el motor encendido. Empieza a vibrar un poco más de lo normal. También puedes notar que el coche tarda un poco más en responder cuando pisas el acelerador, como si hubiera un pequeño retraso. El consumo de combustible sube, aunque conduzcas igual que siempre. Y en algunos casos, se enciende el testigo del motor en el salpicadero. Aquí es donde ocurre algo que casi nadie revisa. Muchos conductores, al ver el testigo encendido, van directos al taller asustados, y el taller, en lugar de comprobar primero si es un tema de suciedad acumulada, sugiere revisar sensores, bujías o directamente cambiar piezas del sistema de inyección. Y ojo, porque el siguiente punto puede ahorrarte cientos de euros. En muchísimos casos, antes de cambiar cualquier pieza, lo primero que debería comprobarse es si existe suciedad acumulada que esté afectando el funcionamiento normal del motor. Te cuento algo que pasa más de lo que imaginas. Un conductor llegó a un taller convencido de que necesitaba cambiar el sistema de inyección completo. El coche tiraba mal, consumía más de la cuenta, y el mecánico de turno le habló de un presupuesto que superaba los 1.000 euros. Antes de aceptar, decidió pedir una segunda opinión. El segundo mecánico, con más experiencia y más honestidad, revisó primero lo básico. Comprobó el estado de los inyectores y del cuerpo de aceleración y encontró una acumulación de carbonilla considerable. No hacía falta cambiar nada. Lo que hacía falta era limpiar. Al final, el problema se solucionó con un producto que costó apenas un par de euros y una hora de trabajo. La diferencia entre gastar 1.000 euros y gastar 2 es enorme. Y sin embargo, muchos conductores nunca llegan a conocer esta alternativa porque nadie se las explica primero. Vamos ahora a la parte que probablemente estabas esperando,
Existen productos limpiadores de sistema de combustible, aditivos que se añaden directamente al depósito de gasolina o diésel, diseñados específicamente para disolver poco a poco esos residuos de carbonilla que se van acumulando en inyectores y válvulas. No estamos hablando de magia, estamos hablando de química aplicada de forma sencilla. Estos aditivos contienen compuestos que ayudan a ablandar y disolver los depósitos, permitiendo que se quemen de forma progresiva junto con el combustible normal, sin necesidad de desmontar ninguna pieza. El coste de estos productos suele ser muy bajo comparado con cualquier reparación mecánica, y es precisamente por eso que casi no se hablan de ellos en los talleres. No hay mucho margen de beneficio en vender un bote que cuesta un par de euros, comparado con facturar horas de mano de obra y piezas nuevas. Pero aquí viene algo importante, y quiero que lo tengas muy claro. Esto no es una solución mágica para cualquier problema del motor. Si tu coche tiene una avería mecánica real, como una junta dañada, un sensor roto o un componente desgastado, ningún limpiador va a solucionar eso. Lo que este tipo de producto hace es atacar específicamente la suciedad acumulada por el uso normal del vehículo, no reparar fallos mecánicos. Y aquí es donde muchos conductores cometen un error grave. Esperan que un limpiador resuelva absolutamente todo, y cuando no ven un milagro instantáneo, piensan que el producto no funciona. La realidad es que este tipo de limpieza es progresiva, no inmediata. Actúa mientras conduces, kilómetro a kilómetro, no en el momento en que lo echas al depósito. Hablemos ahora de cómo se usa correctamente, porque aquí también hay errores comunes que pueden hacer que no notes ningún resultado. Lo primero, y esto es fundamental, siempre debes seguir las indicaciones del fabricante del producto y, cuando exista alguna duda sobre compatibilidad con tu motor, consultar el manual de tu vehículo o a un profesional de confianza. No todos los aditivos son iguales, ni todos son compatibles con todos los tipos de motor. Existen productos pensados específicamente para motores de gasolina y otros para motores diésel, y usar el que no corresponde puede no dar ningún resultado, o incluso generar un problema donde antes no lo había. Lo segundo, la cantidad importa. Añadir más producto del recomendado no significa una limpieza más rápida ni más profunda. Simplemente no funciona así, y puede ser contraproducente. Lo tercero, después de añadir el producto al depósito, lo ideal es conducir con normalidad, permitiendo que el motor trabaje en distintas condiciones, ciudad y carretera, revoluciones bajas y altas, porque esa variedad ayuda a que el proceso de limpieza sea más completo. Pero esto no es lo peor. Ocurre algo que casi nadie revisa antes de aplicar cualquier solución económica, y es el estado general del mantenimiento del vehículo. Si tu coche lleva mucho tiempo sin cambios de aceite regulares, sin cambio de filtro de aire, o si ha estado circulando con combustible de baja calidad durante años, un solo tratamiento de limpieza no va a devolver el motor a un estado perfecto de inmediato. La acumulación de suciedad severa, la que se ha ido formando durante años sin ningún tipo de cuidado, puede requerir más de una aplicación, o en casos extremos, una intervención profesional con equipos específicos de limpieza por presión o desmontaje parcial. Aquí es donde entra el sentido común. Si después de aplicar el producto y conducir con normalidad durante algunos cientos de kilómetros no notas ninguna mejora, ese es el momento de acudir a un profesional para que revise el motor con herramientas de diagnóstico, en lugar de seguir intentando soluciones caseras sin control. Y aquí es donde empiezan los gastos innecesarios para muchísima gente. Hay conductores que, al ver que el problema persiste, en lugar de buscar una segunda opinión profesional, empiezan a cambiar piezas por su cuenta, una tras otra, esperando dar con la solución por eliminación. Cambian bujías, cambian sensores, cambian filtros y terminan gastando mucho más de lo que habría costado un diagnóstico correcto desde el principio. La clave siempre está en el orden. Primero lo simple y económico. Después, si el problema persiste, un diagnóstico profesional real, con herramientas adecuadas, no adivinando a base de repuestos. Si te gusta aprender la mecánica que normalmente nadie te explica, este es un buen momento para suscribirte, porque en este canal cada vídeo puede ahorrarte mucho dinero en el futuro. No prometemos trucos mágicos, prometemos información honesta que la mayoría de talleres no tienen ningún interés en compartir contigo. Sigamos, porque hay otra historia que quiero contarte y creo que te vas a sentir identificado. Otro conductor, esta vez con un coche diésel, empezó a notar que el motor humeaba un poco al arrancar en frío y que el consumo había subido de forma notable en los últimos meses. Fue a un taller y le hablaron de una posible avería en el sistema de inyección de alta presión. Una reparación que en diésel puede llegar a ser realmente cara. Antes de autorizar cualquier trabajo, preguntó si podían revisar primero el estado general de limpieza del sistema. El mecánico, sorprendido por la pregunta, hizo una prueba con un aditivo limpiador específico para diésel
y tras varios cientos de kilómetros, el humo al arrancar en frío había desaparecido casi por completo, y el consumo volvió a niveles normales. No todos los casos terminan así de bien, porque no todos los problemas son de suciedad, pero esta historia demuestra algo importante. Preguntar antes de gastar y probar lo simple antes de asumir lo complicado puede ahorrarte muchísimo dinero y muchos disgustos. Ahora quiero hablarte de algo que la mayoría de gente no sabe y que tiene que ver con cuánto dura realmente el efecto de una limpieza como esta. Después de aplicar correctamente un tratamiento limpiador y conducir con normalidad, muchos conductores notan que el motor se mantiene funcionando de forma más suave y eficiente durante varios miles de kilómetros, siempre que se mantenga un buen hábito de conducción y mantenimiento regular. Esto no significa que el motor quede protegido para siempre, porque la suciedad se vuelve a formar con el uso normal del vehículo. Es un proceso natural e inevitable. Lo que sí significa es que, aplicando este tipo de mantenimiento de forma periódica, cada cierta cantidad de kilómetros, según lo que indique el fabricante del producto que utilices, puedes evitar que la suciedad llegue a niveles que afecten seriamente el rendimiento del motor. Es prevención, no una solución de una sola vez para toda la vida del coche. Y aquí es donde quiero que prestes especial atención, porque este es el mayor error que comete la mayoría de conductores. Piensan en la limpieza del motor como algo que se hace solo cuando ya hay un problema evidente, cuando el coche ya tira mal, cuando ya consume de más, cuando ya se encendió el testigo. Pero la mecánica preventiva funciona justo al revés. Si incorporas este tipo de mantenimiento económico de forma regular, como parte de tu rutina normal de cuidado del vehículo, es mucho más difícil que llegues a acumular tanta suciedad como para notar síntomas graves. Es la diferencia entre cuidar tu coche de forma constante con un gasto mínimo, o esperar a que el problema se haga grande y termine costándote mucho más resolverlo. Vamos a repasar también qué otros hábitos ayudan a mantener tu motor limpio, porque el aditivo por sí solo no lo es todo. Usar combustible de una calidad razonable, evitar depender siempre de las gasolineras más económicas sin ningún tipo de control de calidad, cambiar el aceite y el filtro de aire según los intervalos recomendados por el fabricante de tu vehículo y evitar hacer trayectos exclusivamente cortos en ciudad sin nunca llevar el motor a temperatura de trabajo completa. Son factores que también influyen directamente en cuánta suciedad acumula tu motor con el tiempo. Ningún aditivo puede compensar por completo años de mantenimiento descuidado, pero sí puede ser una herramienta muy útil dentro de una rutina de cuidado responsable. Otro error muy común que quiero mencionarte es confundir un limpiador de sistema de combustible con otros tipos de productos que existen en el mercado, como los limpiadores de cuerpo de aceleración en spray, que se aplican de forma externa directamente sobre la pieza, o los limpiadores de aceite, que son productos completamente distintos con otro propósito. Cada uno cumple una función diferente, y usarlos sin entender exactamente para qué sirve, cada uno puede hacer que gastes dinero en algo que no soluciona tu problema específico. Si tienes dudas sobre cuál es el producto adecuado para tu situación, lo más responsable es consultar con un profesional de confianza o revisar la documentación técnica del fabricante en lugar de comprar por comprar, esperando que algo funcione. También es importante que entiendas cuándo este tipo de solución simplemente no es suficiente y hace falta ir un paso más allá. Si tu motor lleva muchísimos kilómetros sin ningún tipo de mantenimiento relacionado con la limpieza interna, es posible que la acumulación de carbonillas sea tan severa que un aditivo por sí solo no logre revertirla por completo. En esos casos, existen servicios profesionales de limpieza más profunda, como la limpieza por ultrasonidos de inyectores, o la limpieza física del colector de admisión y las válvulas en motores de inyección directa, donde a veces es necesario un desmontaje parcial. Estos servicios tienen un coste mayor que un simple aditivo, pero siguen siendo, en la mayoría de los casos, considerablemente más económicos que sustituir piezas completas del sistema de inyección. Saber que existe esta escala de soluciones, desde lo más económico hasta lo más profundo, te permite tomar decisiones informadas, en lugar de aceptar directamente la opción más cara que te ofrezcan. Hay otro punto que casi nunca se explica, y tiene que ver con la diferencia entre los motores de inyección directa y los de inyección indirecta, porque no todos los coches acumulan suciedad de la misma manera. En los motores antiguos, de inyección indirecta, el combustible se rociaba justo antes de las válvulas de admisión, y ese mismo combustible, al pasar por encima de ellas, arrastraba parte de la suciedad de forma natural cada vez que conducías. Era una especie de limpieza automática, aunque parcial. En los motores modernos de inyección directa, mucho más eficientes en términos de consumo y potencia, el combustible se inyecta directamente dentro del cilindro, sin pasar nunca por encima de las válvulas de admisión.
Esto significa que esas válvulas ya no reciben ningún tipo de lavado natural, y con el tiempo, el aire cargado de pequeñas partículas de aceite que circula por el sistema de ventilación del cárter va dejando una capa de residuos cada vez más gruesa. Pero esto no es lo peor. Lo que casi nadie te cuenta es que en estos motores, un aditivo añadido al depósito de combustible ayuda principalmente a la zona de los inyectores y la cámara de combustión, pero tiene un alcance limitado sobre las válvulas de admisión, porque el producto nunca llega a tocarlas directamente. Por eso, en motores de inyección directa con muchos kilómetros, a veces es necesario combinar el aditivo con una limpieza específica del colector de admisión, algo que un buen profesional puede diagnosticar con facilidad si le explicas los síntomas que estás notando.